Buenas tardes a todos. Bueno, en este video voy a ver algunos experimentos que se hicieron que demostraron la relación entre cargas eléctricas, química y la estructura atómica. En 1834, Michael Faraday estableció las leyes de la electrólisis. El proceso de electrólisis consiste en la separación de un compuesto, una sal neutra, al hacer pasar una corriente eléctrica a través del fundido de esta sal. Por ejemplo, aquí en la figura se muestra eh, el caso en que la sal sea cloruro de sodio. Entonces, al hacer pasar la corriente a través del fundido, se empieza lo que observó Humphrey Davy, benefactor de Michael Faraday, es que aquí se empezaba a acumular en el cátodo, por ejemplo, una cierta cantidad de carga positiva que era proveniente de iones de sodio positivos que eran atraídos por el cátodo, cuales Faraday llamó cationes. En el ánodo también se acumulaba una cantidad igual en magnitud, pero de carga negativa, proveniente de los aniones de cloro. Bueno, la masa acumulada, por ejemplo, aquí de cationes de sodio, Faraday en una de sus leyes estableció que era proporcional al peso atómico, bueno, a la carga que se acumulaba aquí en el cátodo, que era igual a la corriente que se hacía circular a través del fundido por el tiempo durante el cual se hacía circular. O sea, mayor tiempo, pues mayor cantidad de carga se acumulaban aquí. M, la masa atómica del catión o anión en gramos. F, la constante que está aquí en el denominador. La constante de Faraday, que él determinó un valor de 96.485 coulombs. Ahora, suponiendo que cada catión tiene una carga E, y que el número de iones, en este caso cationes, ¿verdad?, que están llegando al cátodo es NI, entonces la carga aquí acumulada durante un tiempo T es el número de iones, ¿verdad?, por la carga de cada uno de ellos. Ponemos en esta ecuación, pues aquí se ve que en realidad la masa acumulada es proporcional a la masa atómica y a la fracción molar, ¿no?, de iones que se están acumulando aquí. Entonces resulta ser que la constante de Faraday es igual a esa carga de cada ion por el número de Avogadro, tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Por lo tanto, eso implicó, de ahí despejando de esta expresión, que la carga de cada ion tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En 1884, Arrhenius, Premio Nobel de Química en 1903, propuso que cualquier sal en disolución acuosa, al hacer pasar una corriente a través de ella, se disociaba en iones positivos y negativos, y que los iones en solución siempre tenían cargas múltiplos de una unidad de carga fundamental, que tenía este valor E. Y bueno, en 1891 Stoney propuso darle el nombre de electrón. En 1897 J.J. Thomson, usando un tubo de rayos catódicos, hizo el descubrimiento del electrón. El tubo de rayos catódicos consiste en un tubo, un alto vacío, donde hay un cátodo y un ánodo, y lo que observó Thomson, bueno, y los que inventaron este tubo de rayos catódicos, es que al aplicar un alto voltaje entre el cátodo y el ánodo, salían partículas, no rayos, porque observaban aquí en el extremo opuesto del tubo, que en la pantalla, un punto brillante cuya posición se podía mover poniendo campos eléctricos y magnéticos en la trayectoria de los rayos catódicos. Con eso descubrieron que los rayos catódicos tenían carga negativa. Y bueno, J.J. Thomson lo que hizo fue medir la velocidad de estos rayos catódicos y determinar, en función de los campos eléctricos y magnéticos que tenía aquí, determinar la relación carga-masa de esos rayos catódicos. Comparando
esta relación carga-masa con la relación carga-masa del átomo de hidrógeno, del ion de hidrógeno, en los experimentos, determinada a partir de experimentos de electrólisis del agua, entre el cual se separa el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Al comparar, vio que la relación carga-masa de los rayos catódicos a la relación carga-masa del átomo de hidrógeno era mucho mayor, y de ahí determinó que la masa de los electrones, como la carga de los rayos catódicos, suponiendo que es E la carga fundamental y la carga del ion de hidrógeno también E, determinó que la masa de esos rayos catódicos era mucho menor que la masa del hidrógeno. Entonces dijo que concluyó que era una partícula que era componente de los átomos con una masa mucho menor. O sea, ya le habían llamado electrón. Entonces, por eso se le adjudica el descubrimiento del electrón a este experimento hecho por J.J. Thomson, y por eso le dieron el premio Nobel de física en 1906. En 1911, Robert Millikan realizó un experimento conocido como el experimento de las gotas de aceite de Millikan, a su nombre, que consistió en que metió en una cámara de atomización pequeñas gotitas de aceite que por gravedad caían a una región entre las placas de un condensador, ¿sí?, que se podía cargar aplicando un cierto voltaje entre las placas con, carga negativa en la parte inferior, en la placa inferior, y carga positiva en la placa superior. Todo lo que observó Millikan, el experimento consistió en que una vez que iban cayendo las gotitas de aceite, hacer incidir rayos X sobre ellas para cargarlas, y observó que adquirían carga negativa porque al aplicar aquí una diferencia de potencial había un campo eléctrico que hacía que las gotitas de aceite sintieran la fuerza eléctrica y se pudiera balancear la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional. Entonces, de la ecuación del balance de la fuerza eléctrica con la fuerza gravitacional, conocía la masa de las gotitas de aceite porque medía el diámetro y conocía la densidad. Observó que la carga que adquirían las gotitas de aceite variaba, ¿no? Muchas gotitas de mayor diámetro tenían más carga, las gotitas de menor diámetro tenían menos carga. Pero lo que observó es que la carga siempre era un múltiplo entero de la carga fundamental, que resultó ser precisamente la carga del electrón. El valor que determinó coincidió con el valor de la carga fundamental que se había medido por los experimentos. Y esto se le conoce como la demostración o experimento del principio de cuantización de la carga eléctrica, que dice que la carga eléctrica que adquiere un cuerpo electrizado siempre es un múltiplo entero positivo o negativo de la carga del electrón. Y pues eso permitió explicar así rápidamente, por qué al frotar dos materiales diferentes quedan electrizados, porque un material, por ejemplo, pierde electrones y queda con carga positiva, como el vidrio, ¿no? Y el otro gana electrones, como la seda, al ser frotada con el tubo de vidrio. Todos los experimentos que he mencionado en este video, los vamos a ver con más detalle durante el curso. Ya que al frotar un cuerpo con otro, en realidad se pueden transferir muy pocos electrones, la carga de un coulomb es relativamente grande, generalmente la carga que queda en los cuerpos electrizados va a ser un submúltiplo del coulomb. Aquí, en esta tabla se muestran los submúltiplos del coulomb, ¿sí? Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, femtocoulomb. Pues una vez que se descubrió el electrón, se empezaron a proponer modelos diferentes ya al modelo que existía en ese entonces, el modelo de Dalton, que decía que los átomos eran esferas muy pequeñas, rígidas, indivisibles, indestructibles, ¿verdad? Al descubrir que había una partícula con una masa mucho menor que la masa de los átomos, con carga negativa, que era parte de los átomos, pues luego de manera natural J.J. Thomson propuso un modelo llamado modelo de Budin con pasas,
que consistía en considerar el átomo como una esfera con carga positiva del tamaño del átomo, en la cual se incrustaban los electrones, ¿sí? Como se muestra aquí. Muy rápidamente Ernest Rutherford empezó a hacer experimentos para tratar de comprobar o desechar ese modelo. Y bueno, haciendo experimentos de dispersión de partículas alfa, que eran núcleos de helio con carga positiva, al hacerlas incidir en una placa de oro muy delgadita, descubrió que había muchas partículas alfa retrodispersadas que se reflejaban prácticamente a un ángulo de 180 grados. Y para explicar esos resultados tuvo que suponer que la carga positiva, ¿va?, del átomo debería estar concentrada en un núcleo, en una región de tamaño mucho más pequeña que el tamaño del átomo. Es decir, si el átomo tenía dimensiones de unos cuantos Armstrong, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, el núcleo debería tener un radio de unos 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Una 10 milésima de Armstrong. Y bueno, en su modelo, entonces, propuesto en 1911, propone que toda la carga nuclear está concentrada en el núcleo y los electrones girando alrededor de este, como es un modelo que se llama planetario. Bueno, también propuso que el número de electrones orbitando alrededor del núcleo debería ser igual a la carga nuclear debido a los protones. O sea, Rutherford también descubrió que en el núcleo había otras partículas además de los protones con carga positiva de magnitud E igual a la carga fundamental. Había otras partículas de masa similar a la de los protones, muy próxima a la de los protones, pero sin carga eléctrica, que formaban parte del núcleo. Pero bueno, entonces lo que propuso él es que el átomo era neutro, ¿sí? Los átomos eran neutros debido a que el número de electrones, que es el número atómico, debería ser igual al número de protones, y entonces la carga de todos los protones sumada con la carga de todos los electrones daba cero. Un resultado que vamos a ver del electromagnetismo clásico es que una carga acelerada, los electrones al estar orbitando alrededor del núcleo, tienen una aceleración que se llama aceleración centrípeta, ¿no?, debido a la atracción nuclear. Bueno, una carga acelerada, lo que dice el electromagnetismo clásico, radia energía, radia ondas electromagnéticas. Entonces los electrones deberían, al estar orbitando alrededor del núcleo, deberían estar acelerados, pero bueno, y entonces deberían de perder energía y deberían colapsarse hacia el núcleo. Entonces Niels Bohr, para sostener ese modelo, ¿no?, propuso que unos postulados que decían que los electrones en ciertas órbitas caracterizadas por la cuantización del momento angular, esta es la regla de cuantización, que el momento angular de los electrones debería ser un múltiplo entero de h barra, donde h barra es la constante de Planck entre 4pi, y aparece entonces para 1913, ya la constante de Planck se había introducido por Planck, precisamente para explicar el espectro de radiación de cuerpo negro. Entonces esto dio como resultado que la energía de los electrones debería estar en distintos niveles, o sea, los electrones deberían estar en distintos niveles de energía, y la energía pues, estaba determinada por la masa del electrón, la carga del electrón, la constante h barra y el número cuántico principal n. De ahí proviene el nombre del número cuántico principal. Para terminar este video, déjenme mencionarles que, como vimos en la diapositiva de los experimentos de electrólisis, la carga eléctrica que se metió en un circuito es igual a la corriente eléctrica que se hace circular por el circuito por el tiempo t durante el cual se hace circular esa corriente. Entonces, la unidad eléctrica fundamental en el sistema internacional no es el coulomb, sino es el ampere. El coulomb se define como un ampere multiplicado por un segundo y se
se abrevia así, ¿verdad? El coulomb, un C mayúscula, el ampere se abrevia como una A mayúscula, entonces un coulomb es un ampere por segundo. El ampere vamos a ver que se define, hasta que veamos las fuerzas eléctricas entre alambres rectos con corriente, se define como la corriente que deben tener dos alambres rectos muy largos, ¿va? Para que cuando estén separados una distancia de 1 metro, sientan una cierta fuerza, ¿no? Un valor que se define para definir el ampere. Bueno, pues muchas gracias. Todavía un video más para ver el tema de carga eléctrica. Buenas tardes.